Buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. En vista de los resultados obtenidos en las actividades realizadas, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las mismas para que dichos conceptos queden claros y así poder entonces cumplir con el objetivo principal de la asignatura, que es adquirir esos conocimientos básicos en cada uno de estos temas. En primer lugar, pues debemos recordar los medios de contacto que son a través de la mensajería interna de la plataforma, vía WhatsApp, al número de teléfono ahí indicado, o por correo electrónico. En la administración financiera debemos utilizar de forma correcta la información que nos brinda los estados financieros. En este caso, el balance general y el estado de resultados, dado que con ellos es que podemos realizar los diferentes análisis financieros de la empresa, que son requeridos tanto internamente por la junta directiva, por los gerentes o por las diferentes áreas para saber cómo está funcionando la misma y también por organismos del Estado, por instituciones financieras que requieran conocer el funcionamiento de la empresa para poder entonces otorgar un crédito o algún permiso que se esté procesando. En el balance general, pues debemos tener equilibrados los activos con los pasivos del capital y en el estado de resultados, pues vemos cuáles son los ingresos, los gastos y por lo tanto la utilidad neta del ejercicio. Estos estados financieros pues deben de ser continuos, de años continuos, para poder realizar los análisis respectivos. Por ello, en la actividad que se correspondiente al informe financiero, se solicitaba como mínimo 2 años continuos para poder analizar cada una de las partes que conlleva hacer el informe o que componen el informe, perdón. Entonces, uno de los puntos que se debe realizar en el análisis del estado financiero está el análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis horizontal, ahí podemos ver entonces cuál es la variación absoluta o relativa de cada una de las cuentas que conforman el balance o el estado de resultados, y en el vertical vamos a ver es qué porcentaje de ese total es que le corresponde a cada una de ellas. Por lo tanto, vemos que en el análisis horizontal, entonces tenemos que la variación absoluta era restar el año más reciente, ¿sí?, menos el año anterior, y eso me daba entonces esa variación absoluta. Y la variación relativa se obtiene a través de un porcentaje. Por ello, entonces dividimos el año más reciente entre el año anterior menos 1 y lo multiplicamos por 100. ¿Para qué? Para poder entonces obtener esa variación relativa. Dado los resultados que se obtuvieron en las actividades que se han realizado, pues estamos haciendo un pequeño repaso de cómo se debe entonces hacer las mismas para que quede claro dichos conceptos y así poder cumplir con el objetivo principal de la asignatura, que es adquirir esos conocimientos en esos aspectos. Uno de ellos que estamos hablando entonces era de los estados financieros, que recuerda que los estados financieros, los principales o los más usados son el balance general y el estado de resultados. En el balance general, conocemos que el activo pues debe ser igual al pasivo más el capital, y en el estado de resultados, los ingresos menos los gastos me dan entonces la utilidad neta. Esos son los que vamos a utilizar para hacer el análisis financiero y por lo tanto siempre se deben tener como mínimo 2 estados financieros de 2 años consecutivos y así poder realizar dicho análisis. Vimos en la actividad que tenemos que realizar entonces el análisis horizontal y vertical. Es uno de los primeros análisis que se hace para poder conocer cómo es la variación absoluta y relativa de cada una de las cuentas, y en el análisis vertical ver cuál
es el porcentaje de participación de cada una de esas cuentas en el total del rubro que se está entonces estudiando. En este caso vemos que son los activos y el total del activo es el 100% y cada uno de ellos pues un porcentaje que al sumarlo me debe dar el 100%. Y en el vertical pues entonces la diferencia positiva o el cambio positivo que hay en cada una de las cuentas. Veíamos cuál era la fórmula a utilizar para hacer entonces el análisis horizontal en la variación absoluta, que aquí vemos que es el año 2, ¿sí? Para hacerlo en fórmula, menos el año 1, y ahí obtenemos esa variación. La variación, pues entonces, como lo dije, puede ser negativa, una diferencia, es decir, disminuyó dicha cuenta, o puede ser positiva, por lo tanto es porque aumentó. Y la relativa es a través de un cálculo, un porcentaje. ¿Cómo lo calculamos? El año 2 entre el año 1 menos 1, que es el factor que para poder llevarlo a los porcentajes, y lo multiplicamos por 100, y de esa forma obtenemos el porcentaje. Así, hacemos entonces ese análisis horizontal de cada una de las cuentas. Vemos en los estados financieros si está aumentado o disminuido, y por lo tanto cuál es el cambio total en la cuenta, ¿sí? Si fue positivo o negativo. En cuanto a los negativos, pues debemos entonces enfocarnos en esos para poder, si es necesario, corregir alguna actividad, algún proceso para evitar ese resultado negativo, porque me puede estar afectando entonces el funcionamiento de la empresa. En este caso vemos que el efectivo me da negativo, quiere decir que está perdiendo liquidez. Y así empezamos entonces a ver cuáles son las causas y las consecuencias que tiene entonces tener esos resultados en un momento dado. En el análisis vertical, entonces, aquí tomamos que el total entre la cuenta que estamos estudiando, entre el total, y así obtenemos entonces ese porcentaje. De esta forma, aquí decimos que el efectivo, ¿sí?, es el 4,27%, o lo compone el 4,27% del activo total. Entonces, de todo el activo total, el efectivo es el 4,27%. Los activos fijos, entonces los activos fijos corresponden al 45,56% del total de los activos. Y así vamos analizando cada uno de ellos, tanto el año 1 como el año 2. Y en los estados financieros, aquí como el principal son las ventas, ¿sí? Partimos de las ventas, por eso el fijo, que es el denominador, van a ser las ventas, y el que vamos a calcular en cada una de ellas, pues es la cuenta que estamos estudiando. Entonces, en este caso, del 100% de las ventas, el 13,88% corresponden a gastos administrativos, ¿sí? Entonces, de esas ventas, el 13,88% se va para los gastos administrativos. Luego vemos entonces que al final el resultado del ejercicio es el 3,97%. ¿Qué quiere decir? Que del total de las ventas a la empresa le está quedando es el 3,97%. ¿Cómo podemos analizar este punto? Aquí vemos que la empresa espera un resultado del ejercicio final de un 10%. Pero si estamos obteniendo solamente un 3,97, algo estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Las ventas no son suficientes o los gastos son muy altos. Y ahí es donde tenemos que estudiar para poder entonces buscar esa solución, y volvemos otra vez al punto de ver cuáles son las causas y las consecuencias, y así buscar una solución que me permita entonces disminuir o aumentar las cuentas que yo necesito, y así poder obtener el resultado esperado. Hasta aquí, este era el primer análisis que se debe hacer en todo análisis
de estado financiero, que son el análisis vertical y el análisis horizontal. En la actividad se dice que es bueno cuando presentamos los estados financieros hacer un gráfico de los mismos, porque de forma gráfica podemos ver más rápido, ¿sí? En vez de los números, ver cómo está compuesto entonces esos estados financieros. ¿Cuál es el mayor y así llamar la atención del que está revisando el informe y poder observar los resultados de forma más dinámica? Luego, en ese análisis del estado financiero está el cálculo de los ratios o razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos entonces me va a permitir conocer, en el caso de la liquidez, la capacidad que tiene para pagar las deudas en el corto plazo, en el caso de actividad, para detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa. Recuerden que siempre hay una diferencia en lo que es eficiencia y lo que es eficacia. Debemos entonces ser más eficientes que eficaces, porque eficiente me permite a mí utilizar los recursos de, ¿sí? De una mejor forma y así obtener hasta más resultados de los esperados. En el endeudamiento, si en el primero era para pagar, entonces, ¿cómo está el nivel de endeudamiento de la empresa en relación a su patrimonio? Y en la rentabilidad, pues si es necesario que genere más ingresos que costes que posee. Ahí ¿cómo hacemos esta parte? Aplicamos entonces cada una de las fórmulas establecidas para cada una de esas razones, utilizando ¿qué? Los estados financieros de los 2 años consecutivos, y así tenemos entonces el ratio del año, en este ejemplo, del 2013 y el ratio del 2014, y podemos comparar si el mismo, en primer lugar, está por encima o por debajo del estándar establecido, o de los valores que están establecidos para poder dar un análisis, y si el mismo ha aumentado o ha disminuido con relación al año anterior. Por ello, en la estructura del informe que se estaba solicitando era un encabezado donde se coloca el nombre de la empresa, el nombre del informe, que en este caso es informe financiero, correspondiente al año tal, estados financieros del año tal y el lugar y fecha de elaboración. Ese era mi encabezado. Luego se hacía un pequeño resumen de la empresa donde se describe qué es lo que hace la empresa, los objetivos o propósitos del informe, que en este caso es conocer la variación de las cuentas en el estado financiero, ¿sí? Cada uno de esos objetivos, que es lo que buscamos, y aquí es donde estaba haciendo mención ahorita de los gráficos del estado financiero. Presentamos los estados financieros y los graficamos, y de esa forma detectamos más rápido cómo está compuesto entonces esos estados. Hacemos el análisis vertical, horizontal, que nos permite ya tener una idea de qué es lo que está pasando al estudiar cada una de las cuentas. Calculamos los indicadores financieros y ahí sí nos detenemos a identificar los problemas. Es decir, qué es lo que está pasando con cada uno y cuáles son las consecuencias o el análisis de esas causas para ver cómo lo podemos solucionar. Y por último, generar entonces una conclusión y una recomendación a la empresa que le permita mejorar. De esta forma, entonces, la empresa sabe cómo está funcionando, cómo está respecto al año anterior o a los 2 años anteriores, en el caso que estemos estudiando 3 años consecutivos, y así poder entonces generar estrategias que le permitan entonces mejorar. Al ver hasta este punto, ¿sí? Con solo el análisis del informe financiero, vemos que las asignaturas están relacionadas entre sí. El informe financiero entonces me va a permitir a mí ver cómo se encuentra la empresa y estudiar entonces las estrategias. Ahí ya me corresponde entonces al análisis de las materias de estrategias gerenciales, ver entonces cómo voy yo a atacar este problema. Entonces, cuando nos estamos preparando, cuando estamos cursando las diferentes asignaturas, siempre existe una relación entre ellas. No la podemos ver de forma aislada, porque ahí vamos a estar pensando que todas son pequeñas islas que no se comunican entre ellas. Y al contrario, siempre tenemos que tener en cuenta que la empresa en general es un sistema. Es un sistema que se alimenta por sus sistemas, y si
uno de ellos no funciona correctamente, todo el sistema va a funcionar en un caos. Entonces, si hacemos mal el informe financiero, vamos a tener resultados errados que se van a ver en las tomas de decisiones y por lo tanto en la estrategia que vamos a aplicar. El otro ejercicio o punto que hemos estado estudiando es la planificación financiera. En la planificación financiera, aquí vemos entonces cómo estamos utilizando nuestros recursos y cómo estamos obteniendo el efectivo que es necesario para cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa con los proveedores. Entonces, en la planificación financiera, en la administración del efectivo, tenemos entonces que estudiar cómo se está llevando a cabo los diferentes procesos de venta y también de compra de materiales para poder tener entonces un inventario correcto en un tiempo correcto, ¿sí? Que es donde se van a llevar a cabo todos los procesos de producción o manufactura, o en el caso de servicios, pues entonces los servicios que vamos a generar para poder entonces ver si los tiempos que estamos utilizando son los correctos. Entonces, en pocas palabras, debemos entonces administrar no tan solo el efectivo, sino el tiempo que estamos utilizando en cada uno de ellos. Por eso es que hablamos de estudiar el ciclo de caja de la empresa. La actividad, pues entonces, tiene un enunciado donde se dice que le están solicitando hacer un análisis de la empresa y le dan dos datos importantes, que son que las ventas a crédito corresponden al 70% del total de los ingresos y que la tasa de rendimiento esperada es del 24%. Damos entonces una serie de situaciones que son las que tenemos que estudiar y en todo proceso, pues se pide calcular el ciclo de caja, la rotación y el efectivo mínimo de operación. Y, y muy importante, ¿cuál es el costo de mantener dicho saldo en caja? En todo proceso debemos tomar decisiones y y eso pues también es el riesgo que debemos entonces tomar en un momento dado. Hay un costo por mantener el efectivo, es decir, yo voy a dejar de percibir por dejar ese efectivo guardado en caja o en cuenta. ¿Para qué? Para poder cumplir con los compromisos. Tenemos entonces los diferentes enunciados y vamos aquí entonces Vamos a estudiar primero la situación actual. Para estudiar la situación actual, debemos estudiar entonces el ciclo de caja de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo y el costo de mantener dicho saldo en caja. Para poder calcular el ciclo de caja, tenemos entonces el plazo promedio de inventario, tenemos el plazo promedio de cuentas por cobrar y el plazo promedio de cuentas por pagar. Para hacer entonces el cálculo de cada uno de ellos, debemos entonces tener en cuenta ciertos datos que son los que me van a mí permitir obtener dicho resultado. Entonces, empezamos con el plazo promedio de inventario. El plazo promedio de inventario es el tiempo que yo voy a mantener tanto la materia prima, ¿sí? O sea, lo que tarda ese proceso de tener la materia prima, convertirla en producto y hacer la venta del mismo. Entonces, ese es el tiempo que tarda esa materia prima en convertirse en un producto y salir a la venta. Para ello, entonces, dividimos 360 porque es el año fiscal, ¿sí? Es lo que utilizamos contablemente, entre la rotación de inventario. Pero ¿cómo calculamos la rotación de inventario? Es decir, cuántas veces se realiza ese cambio de inventario. Entonces, esa rotación de inventario va a ser los costos de venta entre el inventario promedio. Aquí en el inventario promedio, dependiendo de los datos que tenemos de la empresa, pues ese inventario promedio se va a calcular de una forma u otra. Si tenemos los inventarios iniciales y finales de cada mes, pues entonces debemos calcularlos con cada mes y luego si calculamos el del año. Si en este caso tenemos el inicial y el final del año, pues entonces aplicamos la fórmula que está en pantalla, que es el final más el inicial entre 2 y nos da entonces el
inventario promedio. Al tener el inventario promedio, podemos calcular la rotación de inventario. Según los datos suministrados por la empresa, me dice que los costos de venta corresponden a 12.800.000 entre el inventario promedio, que es 1.450.000, eso me da un resultado de 8,83. Cuando estamos estudiando la administración de efectivo, no, estas rotaciones, como estamos hablando, es de días o veces, no podemos dejarlos con decimales, tenemos que llevarlos entonces a un valor entero. En este caso, por redondeo, como el número del decimal es mayor a 5, lo llevamos al siguiente. Entonces decimos que la rotación de inventario es 9 y por lo tanto podemos interpretar que 9 veces se lleva a cabo el proceso de transformación de materia prima en productos terminados durante el año. Es decir, es la veces que yo muevo mi inventario. Luego, para el cálculo del ciclo de caja, necesitamos es el plazo promedio de inventario. Por eso dividimos entonces los 360 entre 9 y eso me da a mí 40. ¿Qué significa ese 40? Que esos son los días que tarda entonces en realizarse ese proceso. Ya sabemos que lo hacemos 9 veces y cada proceso dura entonces 40 días. Seguimos al segundo aspecto que debemos estudiar para poder calcular el ciclo de caja, que es el plazo promedio de cuentas por cobrar. En este caso es, yo hago las ventas y cuánto tardo yo entonces en cobrar esas ventas que yo doy a crédito. Si son a contado, no hay problema, pero a crédito sí necesito entonces yo saber cuánto tiempo estoy tardando yo en cobrar entonces esas ventas que hago a crédito. Igual dividimos los 360 entre la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por cobrar son las ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Aquí es donde utilizamos el primer dato que tenemos en el enunciado, que dice que el 70% de las ventas a crédito, ¿sí? De los ingresos corresponde a las ventas a crédito. Por lo tanto, ¿cuáles son esos ingresos? Pues son las ventas totales. Tenemos las ventas totales, le sacamos el 70% y ahí tenemos cuál es el valor de las ventas a créditos. Y también en el enunciado me dice cuál es el promedio de las cuentas por cobrar, que son entonces 3 millones. Dividimos los 21 millones entre los 3 millones y nos da 7. ¿Qué quiere decir? Que el cobro de las ventas se realiza 7 veces al año. Hasta este momento ya podemos ver que yo cobro solamente 7 veces, pero yo cambio mi inventario 9 veces. Y yo para poder tener inventario necesito entonces tener dinero para poder adquirir los productos. Entonces, aquí ya vamos a empezar entonces, estamos analizando que ya los números no me pueden cuadrar en un momento dado. Calculamos entonces el plazo promedio de cuentas, 360 entre 7 y me da 51,43. Como lo dijimos, tiene que ser un número entero porque son días y como el decimal está por debajo de 5, lo llevamos entonces al inferior y son 51 días. ¿Qué quiere decir? Que yo tardo 51 días para cobrar las ventas, pero tardo 40 días en cambiar mi inventario. El último, entonces, el plazo promedio de las cuentas por pagar, es decir, lo que yo me tardo en pagar la mercancía que yo estoy adquiriendo a crédito. Igual, aplicamos la forma 360 entre la rotación y la rotación, entonces son las compras a crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Dividimos y nos da 7,5. Volvemos a redondear y es 8 veces. Es decir, 8 veces se lleva a cabo el pago de las compras que yo hago a crédito durante el año. Y ese plazo promedio es de 45 días. Ya sabemos entonces que yo tardo 45 días en pagar, pero tardo 51 en cobrar. Ya nos debe dar la primera alerta a la empresa, donde estamos
cobrando posterior al momento que necesitamos el dinero para poder cumplir con los compromisos que se adquieren con los proveedores. Hacemos entonces el cálculo del ciclo de caja, que creo que sí, creo que no lo copié. Entonces, déjeme ver si fue que, sí, oh, debe ser que borré por error la lámina. Pero entonces, hacemos el cálculo del ciclo de caja, donde tenemos el plazo promedio de inventario, que son 40 días, le sumamos el plazo promedio de las cuentas por cobrar, que es 51, y le restamos el plazo promedio de las cuentas por pagar, que es 45, nos está dando que es 46 días. Esos 46 días, pues, es lo que realmente tarda en la caja en moverse, y por lo tanto, ahí vamos a tener que analizar si realmente en ese periodo de tiempo contamos con los recursos para pagar y también para poder llevar los procesos necesarios con ese efectivo que se tiene. Entonces, luego vamos a calcular el efectivo mínimo que debemos tener entonces en caja para poder cumplir con esos compromisos. Ah, bueno, ahí faltó entonces la rotación de caja, que es 8, igual 360 entre el ciclo de caja, y eso me da que son 8 veces al año. Ahí sí calculamos entonces el efectivo mínimo, donde el desembolso total es todo lo que gastamos durante el año, que son los 50 millones. ¿Sí? Decimos que tenemos un desembolso total en el año de 50 millones, lo dividimos entre la rotación de la... Ajá. Sí, el ciclo de caja, la rotación que tenemos ahí, ¿es rotación de caja o rotación de efectivo? También se le puede llamar de esas dos formas. Y nos da que son 6.250.000 bolívares. ¿Qué quiere decir? Que yo en caja debo tener 6.250.000 libres para poder pagar, sí, las deudas y no recurrir a préstamos con otras instituciones. Pero si yo mantengo, aquí es donde hablamos del costo de oportunidad, yo dejo ese dinero inmóvil en mi cuenta y en este caso utilizamos 24%. Pues hay que tomar, en la vida real, pues se toma el valor que está de la tasa promedio activa que está en el banco. Y ahí podemos entonces conocer cuál es mi costo de oportunidad. Aquí lo con 24 para que sea más visible cuál es ese costo que sí, porque es importante conocerlo. Porque en este caso estamos dejando de percibir 1,5 millones por mantener ese dinero en caja. Por lo tanto, hasta aquí, sí, hemos visto que los plazos, analizando cada uno de los plazos promedios, ¿sí? Estamos cobrando posterior al momento que tenemos que pagar. El inventario se está moviendo más rápido de lo que estamos haciendo las ventas, y por lo tanto, entonces, requerimos de más efectivo que esté disponible en mi cuenta para poder cumplir con todos esos compromisos que tenemos con los proveedores y también para todos los procesos que se llevan a cabo. En este caso, ahí es cuando vemos y tenemos que analizar, ¿sí?, esa situación de la producción, y vemos que se pueden estudiar el apalancamiento, diferentes análisis que se hacen, donde podemos jugar entonces con, ya sea con la producción, incrementar la producción para poder garantizar las ventas o el dinero que necesitamos, o si nos endeudamos, cómo vamos entonces a aprovechar ese endeudamiento en un momento dado y así tener esa liquidez que requiere la empresa para poder llevar a cabo todos los procesos. Vemos entonces que si ya hicimos un análisis de los estados financieros y los análisis y los ratios de liquidez no son los correctos, pues esa es una alerta que debemos tomar en cuenta para poder entonces saber cómo vamos a manejar nuestro efectivo en un momento dado. Luego,
existían una serie de propuestas que se deben entonces cumplir para poder conseguir cuál es la mejor opción que debe tener entonces la empresa en un momento dado y es con la que debe entonces implementar y así funcionar correctamente. En esos propuestas aquí solamente íbamos a cambiar el valor de la propuesta que estábamos haciendo. En este caso era un periodo promedio de pago de 40 días y así obtenemos un nuevo ciclo de caja, obtenemos una nueva rotación de la caja y obtenemos un nuevo efectivo mínimo. A su vez, calculamos un nuevo costo de oportunidad y aquí es donde para poder entonces comparar cuál opción es la mejor, hacemos el cálculo del ahorro o pérdida de dicha opción. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el costo de oportunidad de la propuesta que estamos haciendo y le restamos el costo de oportunidad de la situación actual. En este caso, el costo de oportunidad propuesto es mayor que, la, que el actual y por lo tanto aquí estamos teniendo una pérdida de 214.000 en este ejemplo. Si el costo de oportunidad de la propuesta es menor que la situación actual, entonces vamos a tener un ahorro y por lo tanto ahí vamos a seguir analizando cada uno de ellos. Por lo tanto, en todas las propuestas que se hacen en el ejercicio, eso es lo que se debe tomar. En la pregunta 2 es el ejemplo que hemos realizado, que es de 40 días. En la pregunta 3 o en el ítem 3, aquí cambiamos, era el promedio de inventarios, entonces ahí sustituimos el promedio de inventarios, hacemos el cálculo y tenemos entonces el ahorro o pérdida. En el 4, aquí ya se habla, es un plazo de cobro de las ventas, donde vamos a cambiar entonces el tiempo que vamos a tardar en cobrar las ventas que hacemos a crédito. Luego el administrador dice que un promedio de pago podría extenderse a 55 días hasta llegar al punto 7. En el punto 7, aquí se debe entonces es mezclar todos los ítems desde el 2 hasta el 6 y crear entonces nuevas propuestas. Ahí entonces jugamos con los valores. Tomamos un promedio de inventario con uno de pago, con uno de cobro y obteníamos un nuevo ciclo. Y así íbamos mezclando todos los valores hasta obtener la mejor opción. Y ahí sí poder entonces determinar, según el ahorro o pérdida de cada una de las opciones, cuál era la que se debe implementar en la empresa según su recomendación. Esto era lo que se debe hacer en cada una de ellas. Como vemos en las actividades, pues cada uno de estos análisis pues, me permite a mí tomar decisiones y ver en un momento dado cómo estoy funcionando y qué debo entonces hacer para poder mejorar, ¿sí? O en el caso que si lo estoy haciendo bien, entonces seguir trabajando para poder aprovechar toda esa fortaleza que tengo y seguir entonces avanzando. Ahí observamos entonces otro tipo de análisis que se hace en otra asignatura o de lo que se utilizan durante el desarrollo de la carrera, que vemos entonces tanto el análisis DOFA o como el análisis PEGEA, que en ellos se analizan algunas de estas, sí, tanto la actividad de la empresa o la fortaleza y las debilidades que tiene, y así poder entonces obtener esas estrategias que son las que necesitamos para poder funcionar correctamente. Entonces, esto fue como un pequeño repaso de las actividades que se han desarrollado durante el curso de esta asignatura y quería que quedaran claras algunas de los conceptos o de las fórmulas a aplicar para poder entonces garantizar de que está claro cómo se aplica cada una de ellas y también pues, dar respuesta a algunos comentarios que se hicieron en el momento de la evaluación del por qué
el resultado obtenido o la forma como se desarrolló, pues no era la correcta. Esto ya es la parte 8. Esto lo había uno que analizarlo según el Sí, criterio ahí de ya uno según el punto 8 que habla de solicitar que se determine el ahorro o pérdida que pueda ocasionar la implantación de cada una de estas políticas, cuál de las estrategias recomendaría usted como asesor y por qué. Entonces, eso nace de qué? De realizar los cálculos de la situación actual hasta el punto 7, comparar cada una de esas opciones, obteniendo el ahorro o pérdida de cada una de ellas, y ahí, entonces, como asesor, te recomienda que lo mejor es que el plazo promedio sea de tantos días, el plazo promedio para cobrar las ventas a crédito sea de tantos días y yo tenga un plazo de tantos días para poder cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores. Y de esa forma, usted le garantiza que la empresa está obteniendo el efectivo o tiene la liquidez en el momento que lo requiere y así poder funcionar correctamente. Entonces, si no hay más preguntas por el momento, bueno, espero se hayan aclarado muchas dudas y gracias por la atención. Feliz tarde.